Vamos a revisar el tema de investigación educativa dentro del doctorado en educación. Revisando su origen y evolución, tenemos que la investigación educativa es una disciplina relativamente reciente. Su origen se encuentra marcado por la aparición de la pedagogía experimental en el siglo XIX, siglo que se caracteriza por el surgimiento de corrientes filosóficas como el positivismo de Comte, el pragmatismo de James, el sociologismo de Durkheim. Otros acontecimientos especialmente significativos hacen alusión a los estudios de Weber, de Ebbinghaus, Fechner, Wundt, Stanley Hall o Newman, al igual que las aportaciones realizadas en el campo de la matemática por De Morge, Gauss, Laplace y Quetelet. Pero bueno, ¿qué entendemos por investigación educativa? Aquí tenemos a 12 autores que tratan de definirla. Cajide en el año de 1993 y Escudero en 1996. Cajide la define como una disciplina transversal que proporciona las bases metodológicas con la finalidad de generar conocimientos específicos. Y Escudero la define como una disciplina que sustituye en terminología a la pedagogía experimental. Bueno, ahora vamos a revisar las perspectivas epistemológicas de la investigación en educación. Aquí tenemos que hay tres cuestiones: la ontológica, la epistemológica y la metodológica. La ontológica, con la pregunta ¿cuál es la naturaleza de mi objeto de estudio? Esta dimensión se refiere a la naturaleza de los fenómenos sociales. Epistemológica, ¿cuál es la relación entre el investigador y el objeto observado? Esta dimensión elude al modo de relación entre quien investiga y dicha realidad. Y la metodológica, con la pregunta ¿cómo debería proceder el investigador? Dimensión que hace referencia al modo en que debemos obtener conocimiento de dicha realidad. Para continuar, debemos de tener lo que es el significado de lo que es un paradigma. Dentro de su palabra de origen griego, paradigma, o de su origen latín, paradigma, encontramos a este autor que es Thomas Samuel Kuhn. Y esto literalmente significa ejemplo, modelo. Siguiendo a Kuhn, lo define como un paradigma es lo que comparten los miembros de una comunidad científica, y a la inversa, una comunidad científica consiste en unas personas que comparten un paradigma. Una vez mencionado esto, encontramos que hay tres paradigmas dentro de la investigación en educación: el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. El positivista, también denominado cuantitativo, empírico-analítico, es el paradigma dominante en algunas comunidades científicas, vinculándose a ideas positivistas y empiristas de grandes teóricos como Comte, Mill, Durkheim y Popper. Dentro del paradigma interpretativo, también denominado cualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico, engloba las corrientes humanísticas e interpretativas que centran su interés en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. Los orígenes de este paradigma se sitúan en Dilthey, Rickert, Schutz y Weber. Dentro del último paradigma, o el sociocrítico, pretende superar el reduccionismo del positivismo y el conservadurismo del paradigma interpretativo, e introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión crítica en los procesos del conocimiento. Sus principios ideológicos tienen como finalidad transformar la estructura de las relaciones sociales, apoyándose en la escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, en el neomarxismo, Apple, Giroux o en la teoría crítica social de Habermas. Dentro de métodos de investigación tenemos dos grandes grupos, que son los cuantitativos y los cualitativos. Dentro de los cuantitativos tenemos el método experimental, el descriptivo y el correlacional. Dentro de los cualitativos, la investigación etnográfica, la investigación-acción e igualmente el estudio de casos.
Por último, vamos a revisar lo que son las fases del proceso de investigación educativa. La primera fase es la identificación del problema. La segunda, la planificación de la investigación. La tercera, la planificación de la recogida de datos. La cuarta, la organización y el procesamiento de datos. Y la quinta, la difusión de los resultados. Dentro de la primera fase tenemos 3 puntos importantes: la delimitación del tema, la formulación de problemas y la revisión de las fuentes bibliográficas. La segunda fase implica la planificación de la información, que a su vez tiene 4 puntos: la formulación de objetivos e hipótesis, la definición y categorización de las variables, la elección del método y diseño, y la población y muestra. La tercera fase consiste en la planificación de la recogida de datos, la selección del instrumento de recogida de datos. La cuarta fase implica la organización y procesamiento de los datos, el análisis de los datos, los resultados y conclusiones. Y la quinta y última fase, la difusión de los resultados y la información de la investigación. Gracias.